La ciencia no necesita muertos caminando para imaginar un apocalipsis zombie. Le basta con algo mucho más incómodo, un organismo vivo perdiendo el control de sus propios actos. En la ficción, un zombie es una criatura sin alma que persigue carne humana. En la biología, la idea puede traducirse de una forma más fría y más realista. Un zombie sería un cuerpo vivo con la conducta secuestrada. Un cerebro alterado por infección, toxina, parásito, enfermedad degenerativa o manipulación tecnológica. Una persona que todavía respira, todavía se mueve, todavía tiene fuerza en los músculos, pero ya no decide completamente lo que hace. Y esa posibilidad, aunque no se parezca a las películas, no pertenece solo a la imaginación. La naturaleza ya ha creado criaturas zombie, no con magia, sino con química. No con maldiciones, sino con evolución. En bosques tropicales, algunos hongos infectan insectos y modifican su comportamiento hasta convertirlos en vehículos de reproducción. En los cuerpos de animales pequeños, ciertos parásitos cambian el miedo, la prudencia y el instinto de supervivencia para completar su ciclo de vida. En mamíferos, existen virus capaces de llegar al sistema nervioso, causar agitación, confusión, agresividad y una muerte casi segura si no se actúa a tiempo. La rabia, por ejemplo, se transmite principalmente por mordeduras de animales infectados y puede producir conducta excitable, hidrofobia y síntomas neurológicos devastadores cuando alcanza el cerebro. La pregunta no es si un cadáver puede levantarse y perseguir a los vivos. La pregunta real es más perturbadora. ¿Qué tendría que ocurrir para que una enfermedad alterara el comportamiento humano lo suficiente como para parecer una invasión de zombies? Y sobre todo, ¿qué parte del apocalipsis vendría del microbio y qué parte vendría de nosotros? Imaginemos el comienzo, no en un laboratorio secreto, no en una isla perdida, no en una escena de cine, sino en un lugar común donde los humanos y los animales se cruzan todos los días. Una zona rural, una carretera que atraviesa un bosque, un mercado informal donde los animales llegan estresados, heridos, transportados durante horas, un perro callejero con saliva espesa, un murciélago que aparece en una casa, un cazador que manipula carne sin saber qué llevaba ese animal en la sangre, en los nervios o en la saliva. La mayoría de esas exposiciones no termina en desastre, pero una sola cadena malentendida puede bastar para abrir una historia que nadie sabe cerrar. Al principio, el primer infectado no parecería un monstruo. Parecería cansado. Tal vez tendría fiebre, dolor de cabeza, náuseas, ansiedad. Quizá diría que no pudo dormir. Quizá sentiría una incomodidad extraña cerca de la herida, un ardor, un hormigueo, una sensación que los médicos podrían confundir con nervios, infección común o estrés. Ese es uno de los aspectos más peligrosos de los patógenos que atacan el cerebro. Antes de parecer extraordinarios, parecen cotidianos. No anuncian su llegada con una señal clara. Se esconden detrás de síntomas que encajan en demasiadas explicaciones. Después vendría el cambio. No de golpe, sino por capas. Una persona tranquila empieza a sobresaltarse con cualquier sonido. Una mirada se vuelve fija. La voz se rompe. El paciente rechaza el agua no por capricho, sino porque el sistema nervioso empieza a transformar un acto simple en una tormenta de espasmos y terror. Las manos tiemblan, la saliva aumenta, la confusión crece. La familia cree que es una crisis psicológica. El hospital cree que es una emergencia neurológica. Nadie quiere pronunciar la palabra que hace que todos retrocedan un paso. Si el mundo estuviera construyendo su zombie científico, la rabia sería una de sus piezas más inquietantes. No porque vaya a producir hordas humanas de un día para otro, sino porque demuestra que un virus puede usar una mordedura como puerta de entrada, viajar hacia el cerebro y alterar profundamente la conducta. La rabia no convierte a una persona en un muerto viviente, pero muestra un principio brutal. Un patógeno no necesita controlar todo el cuerpo para destruir la identidad. Le basta con llegar al lugar donde nacen el miedo, el impulso, el movimiento y la respuesta al peligro. Pero la rabia, tal como existe hoy, tiene límites que frenan el escenario apocalíptico. No se transmite fácilmente de persona a persona. Requiere contacto directo con saliva o tejido infectado. Y las autoridades sanitarias señalan que la transmisión humana confirmada es extremadamente rara, fuera de circunstancias específicas como trasplantes. Además, cuando los síntomas aparecen, el paciente suele deteriorarse tan rápido que no se convierte en un propagador eficiente durante mucho tiempo. La propia violencia de la enfermedad limita su expansión. Para que se pareciera a una plaga zombie, tendría que cambiar de forma peligrosa. Incubación suficiente para viajar sin ser detectada. Síntomas conductuales que empujen al contacto. Transmisión más eficiente por saliva. Y un periodo en el que el infectado todavía camine, hable y se mezcle con otros antes de colapsar. Ese sería el verdadero terror. No una enfermedad que mata demasiado pronto, sino una que deja al huésped funcional el tiempo suficiente para moverse entre los demás. Una infección que no destruya inmediatamente el cuerpo, sino que modifique la conducta en la dirección exacta que favorece su transmisión.
La naturaleza ya conoce esa estrategia, aunque no la use así en humanos. La usa en criaturas más pequeñas, más simples y más vulnerables. En las selvas húmedas, algunas hormigas caminan bajo una sentencia invisible. Una espora cae sobre su cuerpo, se adhiere, germina, atraviesa defensas que deberían protegerla y empieza a invadir. Desde fuera, la hormiga parece seguir siendo hormiga. Camina, se aferra, responde. Pero algo en su rutina se desvía. Deja la seguridad de su colonia. Sube a una altura precisa. Se sujeta con las mandíbulas a una hoja o una rama. Y allí muere, convertida en plataforma de lanzamiento para el hongo que brotará de su cuerpo y liberará nuevas esporas sobre el camino de otras hormigas. Investigaciones sobre hongos asociados a hormigas muestran manipulación de conducta muy específica. Incluso con fuerte especialización hacia ciertos huéspedes, eso parece una escena de terror, pero también es una lección de precisión evolutiva. El hongo no necesita imaginar el futuro. No tiene conciencia, no odia a la hormiga, no planea. Solo existe una relación antigua entre infección, ambiente, cuerpo y reproducción. Cada cambio de conducta que aumenta la dispersión del hongo se conserva. Cada detalle que no sirve se pierde. La hormiga no es castigada, es utilizada. La pregunta inevitable sería si un hongo así podría dar el salto a los humanos. La respuesta realista, por ahora, es no de la forma cinematográfica. Los hongos que manipulan insectos están adaptados a cuerpos muy distintos al nuestro. Un insecto tiene exoesqueleto, temperatura diferente, sistema inmune diferente, tamaño diferente y un mundo sensorial completamente distinto. Un humano tiene piel, huesos, fiebre, glóbulos blancos, medicina, conciencia del daño y una tendencia muy práctica a arrancarse o tratar cualquier cosa extraña que empiece a crecer en su cuerpo. La distancia biológica es enorme, pero decir que un hongo de hormiga no nos convertirá mañana en zombies no significa que los hongos sean irrelevantes. En un planeta más cálido, los organismos que toleran temperaturas altas reciben una presión nueva. Muchos hongos no infectan humanos, porque nuestro calor corporal es una barrera. Si algunas especies se adaptan mejor al calor, la medicina tendrá que mirarlas con más atención. El apocalipsis zombie fúngico de la ficción es improbable. El aumento de infecciones fúngicas difíciles de tratar es una preocupación mucho más seria y mucho menos espectacular. La naturaleza no solo altera insectos, también puede cambiar el comportamiento de mamíferos. Toxoplasma gondii, un parásito microscópico, infecta animales de sangre caliente, incluidos seres humanos. En muchas personas no causa síntomas evidentes, pero su ciclo de vida tiene una pieza fascinante: los felinos. El parásito puede reproducirse sexualmente en el intestino de los gatos, y en roedores se ha estudiado su capacidad de modificar respuestas de miedo y riesgo de una manera que puede aumentar la probabilidad de que el animal termine cerca de un depredador felino. Ese detalle es profundamente incómodo. No porque los humanos vayan a lanzarse voluntariamente a la boca de un gato, sino porque demuestra que el comportamiento no es una fortaleza inviolable. El miedo, esa emoción que sentimos tan personal, puede ser influido por moléculas. La prudencia puede subir o bajar. El impulso puede inclinarse. Lo que llamamos decisión puede ser empujado desde abajo por procesos que no vemos. Si un parásito puede ajustar el riesgo en un roedor, entonces la frontera entre biología y voluntad se vuelve menos limpia de lo que nos gusta creer. Sin embargo, Toxoplasma tampoco tiene una ruta clara hacia un apocalipsis humano. Para el parásito, manipular a una persona no tendría el mismo sentido evolutivo que manipular a una presa pequeña de felinos. Un humano no es parte natural de ese ciclo de depredación. Además, la infección humana suele ser silenciosa o leve en personas con defensas normales, aunque puede ser grave en embarazadas o personas con inmunidad debilitada. El parásito ya es importante para la salud pública, pero no porque esté preparando hordas violentas. Su amenaza real es más discreta: ojos, cerebro, embarazo, inmunidad, diagnóstico, prevención. Aún así, en un documental sobre cómo podría comenzar un apocalipsis zombie, Toxoplasma cumple una función narrativa esencial. Nos enseña que una criatura microscópica no necesita fuerza muscular para cambiar el destino de un animal. Solo necesita tocar los botones correctos. Si alguna vez surgiera una enfermedad humana con apariencia zombie, no sería porque el infectado estuviera muerto. Sería porque algo habría encontrado la manera de empujar botones en el cerebro. Agresión, miedo, sed, dolor, contacto, hambre, confusión, imitación. El siguiente candidato no corre, no muerde y no parece vivo. Ni siquiera es un virus. Es una proteína mal plegada. Los priones son uno de los conceptos más inquietantes de la biología porque rompen la idea simple de infección. No son bacterias que se multiplican como pequeños organismos, ni virus que cargan instrucciones genéticas dentro de una cápsula. Son proteínas que adoptan una forma anormal y pueden inducir a otras proteínas a deformarse también. Cuando ese proceso ocurre en el cerebro, el resultado puede ser devastador. Las enfermedades priónicas humanas, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, producen deterioro neurológico rápido,
Problemas para caminar, movimientos involuntarios, alteraciones visuales, demencia y muerte. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que, una vez iniciados los síntomas, la evolución suele ser rápida, con una mediana de pocos meses hasta la muerte en la forma clásica. La variante asociada históricamente con la encefalopatía espongiforme bovina, conocida popularmente como enfermedad de las vacas locas, también es fatal y puede tardar años en manifestarse tras la exposición. Los priones no crean zombies veloces, crean algo peor en otro sentido. Una enfermedad sin cura, difícil de destruir, silenciosa durante mucho tiempo y capaz de convertir el órgano más humano en un tejido que se apaga. Su relación con el imaginario zombie no viene de la persecución, sino de la pérdida gradual de la persona. El rostro sigue allí, el cuerpo sigue allí. Pero la memoria se rompe, la coordinación falla, la conducta cambia, y quienes aman al enfermo empiezan a vivir una despedida antes de la muerte. Si una enfermedad priónica se volviera más transmisible, más rápida o más común, el desastre sería inmenso, pero no tendría la forma de una horda nocturna. Sería un desastre lento. Hospitales llenos de pacientes que no pueden recuperarse, familias esperando síntomas durante años, sistemas alimentarios bajo sospecha, bancos de sangre con controles extremos, comunidades rurales temiendo la carne que antes era parte de su vida. El miedo no vendría de que los enfermos persiguieran a los sanos, sino de la incertidumbre. ¿Quién estuvo expuesto? ¿Cuándo? ¿Por qué vía? ¿Y cuánto tiempo falta para saberlo? Hoy, una preocupación real en animales es la enfermedad de desgaste crónico, que afecta a ciervos, alces y otros cérvidos. Se trata de una enfermedad priónica fatal, y aunque no se ha encontrado en personas, las autoridades sanitarias advierten que la cautela y la investigación siguen siendo necesarias, especialmente para quienes cazan o consumen carne de animales potencialmente infectados. La prensa la llama a veces enfermedad del ciervo zombie, pero ese nombre puede engañar. No es una película, es un problema ecológico, sanitario y alimentario. El apocalipsis zombie más plausible quizá no tendría un solo origen. Tal vez sería una combinación, un virus que altera el sistema nervioso, un periodo de incubación suficientemente largo, una transmisión por saliva más eficiente que la rabia actual, síntomas iniciales confusos, redes sociales que convierten cada video en pánico, hospitales saturados, personas escondiendo mordeduras por vergüenza o miedo, autoridades tardando en reconocer que no están ante violencia común, ni drogas, ni psicosis colectiva, sino ante algo biológico. Pensemos en el día cero. Un trabajador llega a una clínica pequeña con fiebre y una mordida que ya cerró. Dice que fue un animal. No sabe cuál. Tiene dolor de garganta, sensibilidad a la luz y una ansiedad que no puede explicar. Lo mandan a casa con instrucciones simples. Esa noche no duerme. Al día siguiente su familia nota que evita beber agua. Se irrita cuando alguien intenta tocarlo. Luego empuja a su hermano. Después muerde a un vecino que intenta sujetarlo. No porque quiera comer carne humana, sino porque su cerebro ya está incendiado. El vecino limpia la herida sin darle importancia. La clínica no conecta ambos casos. El primer paciente muere o queda en coma. El segundo toma un autobús hacia la ciudad. Durante varios días se siente normal. Va al trabajo. Toca barras de transporte. Saluda. Discute. Bebe café. Abraza a su hijo. La enfermedad todavía no lo delata. Ese intervalo sería la llave del desastre. Un patógeno demasiado rápido quema sus oportunidades. Uno demasiado lento se pierde. El más peligroso para una sociedad conectada sería el que entiende el calendario humano sin entenderlo. Viajar antes de revelarse. Cuando el segundo caso estalla, ya no parece un episodio aislado. Aparece un video. Una persona en una estación grita, babea, se lanza contra quien intenta ayudarla. La policía interpreta la escena como una agresión. Los testigos hablan de drogas, otros hablan de posesión. Algunos dicen que es montaje. En pocas horas, los fragmentos se repiten en miles de pantallas. Nadie tiene contexto, pero todos tienen opinión. Y en una crisis sanitaria, la desinformación no es ruido de fondo. Es combustible. La ciudad no cae porque haya demasiados infectados al principio. Cae porque nadie sabe qué conducta seguir. Algunos huyen, otros se acercan para grabar. Algunos hospitales aíslan pacientes. Otros los dejan esperando entre enfermos comunes. Personas mordidas esconden la herida para no perder el empleo o para evitar cuarentenas. Familias sacan a sus parientes de las salas por miedo a que nunca los devuelvan. Los rumores corren más rápido que la ambulancia. El patógeno hace una parte, el miedo hace la otra. Un verdadero escenario zombie científico dependería menos de cadáveres y más de logística. Camas disponibles, equipos de protección, pruebas diagnósticas, comunicación clara, control de animales, rastreo de contactos, confianza pública, fronteras coordinadas, basura recogida, agua funcionando, farmacias abiertas. Si esas piezas aguantan, una enfermedad terrible puede ser contenida. Si esas piezas se rompen, incluso una amenaza limitada puede parecer el fin del mundo. La ficción suele imaginar que el primer mordido es el primer problema.
En realidad, el primer problema sería la demora. ¿Cuántas horas tarda alguien en reconocer el patrón? ¿Cuántos días pasan antes de aislar a los contactos? ¿Cuántas personas viajan antes de que haya una alerta? ¿Cuántos médicos interpretan los primeros casos como intoxicación, rabia común, encefalitis, brote psiquiátrico o violencia social? En una emergencia nueva, la verdad casi nunca llega entera. Llega por pedazos, y cada pedazo cuesta vidas. Pero incluso en esta versión oscura, la ciencia impone límites. Un humano infectado sigue siendo un cuerpo humano. Necesita oxígeno, necesita circulación, necesita músculos que funcionen. Un muerto en descomposición no puede correr durante días, porque los tejidos se rompen, las articulaciones fallan y el metabolismo ya no existe. Un cadáver no persigue. Un organismo vivo alterado sí podría atacar, pero también se cansa, sangra, se deshidrata, cae, convulsiona, entra en coma o muere. La biología es terrorífica, pero no es magia. Por eso, el apocalipsis zombie realista no sería infinito. Sería explosivo, confuso y brutal, pero estaría limitado por transmisión, supervivencia del huésped, intervención médica y comportamiento humano. El peligro sería mayor al comienzo, cuando nadie entiende qué ocurre. Después, si el agente causal se identifica, empezarían las barreras. Aislamiento, vacunación si existe, profilaxis si funciona, control de animales, cierres temporales, vigilancia de síntomas, protección del personal sanitario. La humanidad no está indefensa. Es desordenada, pero aprende rápido cuando el miedo se vuelve concreto. Aún así, hay otro origen que no depende de animales actuales, sino del pasado. Bajo el hielo antiguo, en suelos congelados durante milenios, pueden permanecer microorganismos que el mundo moderno no ha visto. Investigadores han recuperado virus gigantes de permafrost antiguo capaces de infectar amebas, como Pitovirus sibericum, aislado de una capa de más de 30.000 años. Estos virus no son una amenaza conocida para humanos, pero demuestran que el hielo puede conservar formas infecciosas durante tiempos extraordinarios. El miedo al permafrost no es que un virus antiguo despierte ya programado para convertir personas en zombies. Esa idea es demasiado cómoda, demasiado cinematográfica. El miedo real es más amplio. Al descongelar ecosistemas antiguos, podríamos exponer organismos, genes y relaciones biológicas que no comprendemos. La mayoría no tendrá ningún efecto en nosotros. Algunos morirán al contacto con el ambiente moderno. Otros solo infectarán microbios. Pero en ciencia, el hecho de que un riesgo sea improbable no significa que sea imposible. Significa que debe ser vigilado antes de que deje de ser improbable. Y luego está la posibilidad más incómoda, que el origen no venga de la naturaleza, sino de nuestra intervención. La medicina moderna intenta reparar el cerebro, modular impulsos, estimular regiones profundas, entregar fármacos con precisión, regenerar tejidos, modificar genes, diseñar virus terapéuticos y construir herramientas cada vez más pequeñas para entrar donde una mano humana jamás podría operar. Todo eso puede salvar vidas, pero toda tecnología que toca el sistema nervioso toca también la pregunta más delicada. ¿Cuánto de una persona puede modificarse antes de que esa persona deje de sentirse dueña de sí misma? No hace falta imaginar científicos malvados creando monstruos. Basta imaginar errores, mercados ilegales, experimentos clandestinos, terapias no reguladas, biotecnología barata en manos irresponsables o sistemas automatizados, tomando decisiones que nadie revisa con suficiente cuidado. La amenaza no sería una máquina que resucita muertos. Sería una frontera borrosa entre tratamiento y control, entre curar un cerebro y reprogramar una conducta, entre reducir un síntoma y apagar una voluntad. En este punto, el zombie científico deja de ser una criatura y se convierte en una advertencia. Si un virus puede inflamar el cerebro, si un parásito puede alterar el miedo, si un prión puede deformar proteínas, si un hongo puede dirigir insectos, si una tecnología puede modular circuitos neuronales, entonces la identidad humana no es una estatua de piedra, es un proceso vivo, poderoso pero vulnerable, complejo pero material. Lo que somos depende de células, señales, memoria, sueño, defensas, química y ambiente. Alterar lo suficiente cualquiera de esas capas puede cambiar una vida. Entonces, ¿cómo comenzaría realmente? Tal vez con una mordedura ignorada, tal vez con una fiebre que parece común, tal vez con un animal enfermo vendido en el lugar equivocado, tal vez con un brote neurológico que se confunde con violencia urbana, tal vez con un laboratorio que no comunica un accidente por miedo al escándalo, tal vez con una comunidad que no confía en las autoridades y decide esconder a los enfermos. Tal vez con un video viral que llega antes que el diagnóstico. La primera señal no sería el fin del mundo. Sería una anomalía pequeña, repetida en distintos lugares, hasta que alguien nota que las anomalías tienen la misma forma. La segunda señal sería el comportamiento. Personas que no solo enferman, sino que cambian. No reconocen voces familiares. Reaccionan con furia al contacto. Intentan morder, arañar, escapar, acercarse o resistirse a la ayuda. No buscan carne humana. No tienen hambre de cerebros. Tienen un sistema nervioso en guerra.
Y cuando el cerebro entra en guerra, el cuerpo se convierte en territorio ocupado. La tercera señal sería el patrón de exposición, heridas similares, contacto con saliva, animales enfermos, eventos donde muchos se tocaron, se empujaron, sangraron o compartieron espacios cerrados, hospitales con personal mordido durante contenciones, policías, enfermeros, familiares y camilleros entre los primeros afectados. En las películas, los protagonistas descubren demasiado tarde que la mordida importa. En la vida real, los epidemiólogos lo buscarían desde el principio. La forma de transmisión es el mapa del enemigo. La cuarta señal sería el colapso narrativo. Nadie se pondría de acuerdo sobre lo que está pasando. Unos dirían que es una droga nueva. Otros dirían que es una conspiración. Otros culparían a inmigrantes, animales, vacunas, laboratorios, religiones, gobiernos o castigos divinos. Cada explicación falsa robaría tiempo a la respuesta correcta. En un brote de conducta violenta, la pelea no sería solo contra el patógeno. Sería contra el significado que la sociedad decide darle. Y ahí aparecería la pregunta final. ¿Estamos preparados? La respuesta honesta es que estamos más preparados de lo que creemos y menos de lo que nos gustaría. La humanidad tiene vigilancia epidemiológica, secuenciación genética, unidades de aislamiento, vacunas para ciertas amenazas, protocolos contra rabia, conocimiento sobre enfermedades neurológicas, laboratorios capaces de identificar agentes desconocidos y redes internacionales de alerta. Pero también tiene desigualdad, hospitales saturados, mercados informales, guerras, desconfianza, intereses políticos, pánico financiero y una memoria corta para las crisis que no quiere recordar. Un apocalipsis zombie, según la ciencia, no comenzaría porque la muerte desaparece. Comenzaría porque la vida se desordena, porque un cerebro deja de proteger a su dueño, porque una mordedura se vuelve mensaje, porque una conducta extraña se repite en demasiadas calles, porque la distancia entre un caso aislado y una emergencia global se mide en vuelos, autobuses, retrasos, silencios y errores humanos. La buena noticia es que casi todos los escenarios zombies se rompen cuando se les aplica biología real. Los muertos no corren. Los hongos de insectos no saltan fácilmente a humanos. Los parásitos no cambian de objetivo sin pagar costos evolutivos. Los priones son terribles, pero no producen hordas veloces. Los virus antiguos no despiertan necesariamente adaptados a nosotros. La naturaleza no escribe guiones de terror para entretenernos. Es más limitada, más precisa y más indiferente. La mala noticia es que no necesitamos zombies perfectos para vivir una catástrofe. Nos basta una enfermedad que ataque el cerebro, se transmita antes de ser reconocida, genere miedo social y encuentre sistemas frágiles. Nos basta una cadena de pequeños fallos, un animal no vigilado, una herida no tratada, un médico sin recursos, un gobierno que espera demasiado, una población que no cree, una red social que convierte cada caso en espectáculo y cada recomendación en batalla. Por eso, la verdadera defensa contra un apocalipsis zombie no es una muralla ni un arma. Es algo menos dramático y mucho más efectivo. Vigilancia, ciencia pública, hospitales fuertes, educación sanitaria, control de zoonosis, investigación responsable y confianza. La civilización no se salva cuando todos corren. Se salva cuando suficientes personas saben qué hacer antes de correr. Quizá nunca veamos una horda de infectados golpeando las puertas al anochecer. Quizá el apocalipsis zombie siga siendo una metáfora exagerada, una sombra útil para hablar de miedos reales. Pero si alguna vez algo parecido comenzara, no llegaría como en las películas. Llegaría con fiebre, con saliva, con confusión, con diagnósticos incompletos, con animales enfermos, con laboratorios trabajando de madrugada, con familias negándose a aceptar lo imposible, con una ciudad intentando decidir si lo que vio fue violencia, enfermedad o el primer minuto de una historia que nadie quería protagonizar. Y entonces entenderíamos que el monstruo más peligroso no es el muerto que vuelve, es el vivo que pierde el control. Es el cuerpo que camina sin obedecer del todo a su mente. Es la sociedad que, al mirar algo que no comprende, empieza a comportarse como si también hubiera sido infectada.